Nextili Juan Acanon te ita ipajin tesca tlachil lili nehua nikan ni tlacoltia hin tlahtoli Juan o nichihchi ipajin xiuitl niman nikneki ika manuixmati jintekitl itoka tetzauitl. Tetzauitl youeyiyak onomachti niman tlanemilia ika on nemilistli kan on ualeua niman kan on kinotza kikaki tlahtoua itata, kikaki tlahtoua ikniuan, kikaki tlahtoua tepemeh, kikaki tlahtoua moxtin, atl niman nochi uan ipan kehkoua. Kamiantika nopatzka, kamiantika uetzka, kamiantika paki, kamiantika kualani. Nikan kiyeualoua tlamachilistli, nikan kitotoma noche on uan okikak kineki ika in tlahtoli maasi ipan moyolo. Buenos días a todos quienes nos escuchan en esta grabación. Este trabajo es un conjunto de relatos que se denomina Tetzauitl. Tetzauitl quiere decir aire sutil de los dioses y representa la sabiduría de los pueblos originarios. Se dan a conocer estos relatos en conmemoración de los 500 años de la invasión española en México y entonces el sentido de este trabajo es dar a conocer el pensamiento de los pueblos originarios a partir del encuentro, a partir del contacto de dos lenguas y cómo cada una tiene diferentes sentidos que en algunas veces desvía el significado y otras veces la confunde. Se dice en náhuatl para recuperar su sentido profundo y en español para poder entender el contexto de estos relatos. Tetzauitl es una persona grande, de conocimiento, estudió y empezó a meditar de dónde viene y a quién dirigirse. Escucha a su padre, a sus hermanos, a los cerros, a las nubes, a las aguas y todo lo que hay en la naturaleza. A veces resiente, a veces ríe, a veces está feliz, a veces se enoja. Aquí rodea su sentimiento, aquí desenreda su pensamiento, quiere que la palabra llegue a su corazón. El primer relato se llama Tetlapalojli, Cuahli Tlanextili, o Quihli Tetzauitl. Yehuo tenankili noihki, Cuahli Tlanextili. Ihkon okinotz ikni, uan ikni tlahtol. Yehua ope okinemili ika ichan kihtoua ihkon. Tlanextili nana, tlanextili tata. Konita on tatatzin niman kimatenamiki. Ihkon. Kuake tlahkotonahli, yahua tetlahpaloua, tlakualispan xipano nana, tlakualispan xipano tata, noihki tlamatenamiki. Kuake tiotla kihtoua, teotlaki nana, teotlaki tata, noihki tlamatenamiki. Kuake tlayoua kihtoua,
tlayehuatl nana, tlayehuatl tata, noihki tlamatenamiki. Topanyouetz ome tamachilistli, kextiano tlahtoltli niman xipan noita tlakayotl tatatzintin, nanantzintin. Tesauitl kimati ika xok tetlajpalolo ika iyoltzin, aman tetlajpalolo ika ose tlahtoltli. Tlinon kijtosneki in ipan kextiano tlahtoltli nikijtoua. Los saludos. Buenos días, le dicen a aire sutil. Él contestó de la misma manera, buenos días. Así le dijeron sus hermanos de la misma lengua. Empezó a meditar del por qué en su pueblo se saluda de otra manera. Esto es lo que encontró. Que usted encuentre lo que busca, madre. Que usted encuentre lo que busca, padre. Se acerca quien saluda y besa la mano quien es saludado. Obviamente el padre o la madre o la persona de más edad. A mediodía, Tesahuitl saluda. Es hora de comer, madre. Es hora de comer, padre. Igualmente se inclina la cabeza y besa la mano. En la tarde, saluda. Agradezco la cosecha de Dios, madre. Agradezco la cosecha de Dios, padre. De la misma forma, la inclinación y el beso en la mano. En la noche, en la oscuridad, apenas entrada el sol, se saluda. Una vuelta al día, madre. Una vuelta al día, padre. El mismo acto que las anteriores. Actualmente, dice Tesahuitl, ha caído sobre nosotros dos pensamientos, el castellano y el desprecio hacia nuestras madres y nuestros padres. Tesahuitl, como aire sutil, sabe que hoy ya no se saluda con el corazón y desde la propia lengua. Ahora se saluda con el castellano, sumiendo, profundizando, opacando la propia lengua, que es el náhuatl. Muchas gracias.